Cuando se lanza el Programa Nacional de Regularización Documentaria, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es brindar una herramienta para que todas aquellas personas que no podían acceder a su residencia legal porque la legislación anterior no se lo permitía, pudieran hacerlo. Mientras tanto, empezamos a caminar con la Ley 25.871 que consagra en su articulado, que consagra en su normativa el derecho a cualquier nacional del Mercosur a obtener una residencia en la Argentina por el solo hecho de ser nacional de un país de la región. Y lo único que se requiere es que gente que se ha portado bien. Que se ha portado bien significa que no ha tenido antecedentes, ni en su país, ni en la República Argentina. Nada más que eso se le requiere. Y con la acreditación de esos sistemas puede acceder a su residencia legal. Como había una gran masa de población, migrante, que fue obligada a ingresar clandestinamente, vamos a llamarlo, porque no se nos dejaba ingresar, porque la ley no lo permitía con anterioridad, había que darle una solución a esos inmigrantes. ¿Cuál fue la solución? La solución fue el Programa Patria Grande. El Programa Patria Grande no terminó. Lo que terminó es ese programa de regularización documentaria que nosotros llamamos Patria Grande. Pero el Programa Patria Grande está cristalizado en la ley. Ese programa de regularización documentaria se hizo como una medida de excepción porque había una gran cantidad de población extranjera que no sabíamos dónde estaban, no sabíamos cuántos eran y no sabíamos tampoco si el Estado iba a tener la capacidad de dar respuesta a la demanda de documentación de esa gran cantidad de inmigrantes. Y por otro lado teníamos que quebrar estos montes o estos preconceptos. El preconcepto del empleado de que hay que rechazar al inmigrante, del empleado del Estado, y el preconcepto del inmigrante de que el Estado es el enemigo o que el empleado del Estado es el enemigo y me va a hacer las cosas difíciles. Entonces hubo todo un trabajo que se hizo con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones de inmigrantes, con municipios. José Cepaz fue uno de esos municipios en los que tuvo una actividad muy protagónica en este Programa Nacional de Regularización Documentaria, y esto nos permitió ir empezando a quebrar estos preconceptos, estos paradigmas y a empezar a entender un poquito más hacia dónde queríamos ir. Llegó un momento en que era, tal cantidad de trámites lo que se habían iniciado a partir del Programa de Regularización Documentaria que se finalizó ese programa porque ya la estructura de la Dirección Nacional de Migraciones estaba armada y preparada para atender la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es necesario recurrir a la vía de excepción, sino que hoy ya por una vía común, una vía ordinaria, un trámite sencillo y un trámite fácil, que supongo que después Maxi y Daniela lo van a explicar, se puede acceder a la regularidad migratoria. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy estamos presentando un programa de abordaje territorial. Este programa de abordaje territorial lo que pretende, en primer lugar, es reconstruir ese vínculo que se había generado con el Programa Nacional de Regularización Documentaria entre la autoridad de aplicación, la Dirección Nacional de Migraciones, y el migrante en particular, y reconstruir también ese vínculo entre las organizaciones intermedias, las ONG y los municipios que han colaborado activamente con nosotros en este programa de regularización documentaria. De modo de ir orientando, informando adecuadamente, canalizando dudas, canalizando inquietudes, ayudando a obtener determinada documentación que se requiere, que no es demasiada, pero nosotros sabemos que a veces es difícil por razones de trabajo o porque en algunos consulados se les hace difícil obtener la documentación que se les exige. Bueno, nosotros nos ofrecemos, junto con el municipio, de hacer de nexo para que la comunidad inmigrante pueda terminar su trámite de regularización documentaria y obtener finalmente el Documento Nacional de Identidad, que es el mismo Documento Nacional de Identidad que hoy se le entrega a los argentinos. Y esto también fue un desafío que nos planteó el ministro del Interior, Florencio Ratazo, porque ustedes saben que hace muy poco tiempo se lanzó el nuevo Documento Nacional de Identidad, y que al día de hoy, hace poquitos días, la Presidenta de la Nación entregó el documento número 20 millones, quiere decir que somos un poquito más de 40 millones
de la más diversa índole. Y en esto también hay una responsabilidad compartida. Por eso Néstor Kirchner decía, solo sería regular aquel que quiera hacerlo. O sea, uno tiene que también, a mí me facilitan las cosas, pero yo tengo que ser responsable. Entonces, tengo que ser responsable y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, los trámites que tengo que hacer para tener mi documento nacional de identidad. El día que yo tenga mi documento nacional de identidad, y a eso aspiramos, a que todos los residentes en la Argentina, argentinos o inmigrantes, tengan un documento nacional de identidad, también hay que ser responsables. ¿Qué significa con ser responsables? Documento nacional de identidad genera derechos y genera obligaciones. Las obligaciones cumplir con la ley. De la misma manera que cualquier habitante, argentino o extranjero, cumplir con la ley. Y los derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derechos sociales de la más diversa índole, y también sean conscientes de derechos políticos. En todas las provincias de nuestro país, con la excepción de la provincia de Formosa, que todavía no reformó su constitución, los inmigrantes residentes tienen derecho político. ¿Qué significa derecho político? Que pueden elegir a sus autoridades y que pueden ser electos. Entonces hay que ser responsables también en esto. Hay que saber utilizar los derechos y saber utilizar los derechos responsablemente. Lo que nosotros pretendemos con este programa de abordaje territorial es ir transitando este camino juntos. El Estado Nacional, el municipio y la comunidad local, y básicamente la comunidad inmigrante local. Pero también los argentinos locales están informando, dando una mano, acercando, facilitando. Ir transitando este camino juntos, hacia el documento nacional de identidad y después transitar el camino juntos también hacia el ejercicio pleno de absolutamente todos los derechos. Y ese ejercicio pleno responsable. Cuando uno se hace cargo de los derechos, se empodera de los derechos, dice, yo tengo derechos, sos una persona, tengo una identidad y tengo un derecho, pero es responsable al hacer uso de esos derechos, cumpliendo la ley, como corresponde, ¿sí? Respetando al otro, como corresponde, pensando antes de ejercer un derecho, cómo lo voy a ejercer, de qué manera lo voy a ejercer y por qué lo voy a ejercer de esa manera. Estamos construyendo ciudadanía. Y lo que nosotros buscamos en nuestro país es que haya cada vez más ciudadanos responsables. Y el ciudadano responsable es un ciudadano que está comprometido con su comunidad, que está comprometido con el otro, que está comprometido con su municipio y que está comprometido con el país. Así que yo no quiero hablar mucho más después de los requisitos que prevé la ley para el acceso a la residencia. Seguramente les va a hablar Daniela y Maxi, pero quiero también agradecerles primero al municipio, al intendente municipal y a las autoridades que aquí nos acompañan por habernos facilitado esta casa, por habernos abierto la puerta, por haber, yo no sé qué decir, comprado, entre comillas, pero por hacerse cargo también de esta responsabilidad que implica ir transitando este camino juntos, y a ustedes, a los que están aquí presentes, por haberse hecho presentes acá en un día de calor, dejando por ahí alguna obligación pendiente para empezar a ser un poco más ciudadanos responsables.